Muchísimas gracias, doña Irene. La verdad es que han llegado todo tipo de preguntas sobre diversos temas, política económica, de pensiones, sobre el mapa financiero, fusiones bancarias, las famosas quinielas sobre quién va a ser el sustituto, ¿no?, del ministro. Yo se las voy a ir, si me permite la expresión, se las voy disparando y así tenemos una conversación. Hay una primera pregunta sobre el tema de las pensiones, bueno, que es una de las cuestiones donde hay una vulnerabilidad, ¿no? Se está hablando, pues, lógicamente, de que hay una reducción progresiva, ¿no?, del fondo de reserva y hay muchos estudios, ¿no?, sobre cómo, bueno, ese invierno demográfico, ¿no?, que se nos está acercando, la población va envejeciendo y vamos a un desfase negativo entre las cotizaciones y las prestaciones que provee la Seguridad Social, y hay una serie de, bueno, que están en la discusión, en la calle, ¿no?, en el ámbito académico, ¿no?, sobre qué se puede hacer, ¿no?, para arreglar esto, y hay de todo, ¿no?, pues desde la izquierda, ¿no?, pues en Francia y también aquí en España, ¿no?, se habla de un nuevo impuesto, ¿no?, para echar una mano, pues, dicho vulgarmente, ¿no?, pues para ayudar en esta cobertura de este desfase, ¿no?, ayudas a la natalidad, incrementar cotizaciones, cambiar política migratoria para incorporar nuevas personas lógicamente, todo lo que tenga que ver con política de empleo, eso va a ayudar, cambiar la fecha, retrasar otra vez la fecha de jubilación. ¿Cuál es su valoración sobre este problema que ya lo tenemos prácticamente mañana, pasado mañana, en los próximos años? Y, bueno, ¿cuál es la solución, en su opinión, para arreglar esto? Efectivamente, es un problema que se está tratando, que estamos en el sitio adecuado, que es el Pacto de Toledo, pero lo que me gustaría es enviar un mensaje de tranquilidad. Las pensiones en España están garantizadas no solo con el fondo de reserva, están garantizadas con todos los ingresos públicos, con cotizaciones, por supuesto, con impuestos y con el Tesoro. De hecho, este año pasado, 2017, el Tesoro hizo un préstamo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 10.192 millones de euros en la estrategia de financiación que se publicó, pues, a principios del mes de enero. Ya se ha establecido también las necesidades de un préstamo del Tesoro a la Seguridad Social. Por lo tanto, preocupación en torno a las pensiones en absoluto, porque al cobro de las pensiones, porque está garantizado con los ingresos del Estado. Otra cosa distinta es que tenemos un serio problema poblacional en España. Un serio problema, y es que cada vez estamos menos gente, dado el sistema de pensiones actual, cada vez somos menos gente la que trabajamos, que somos las que estamos sosteniendo las pensiones que se están pagando en estos momentos. Y además se da la circunstancia de que las pensiones que se están pagando en este momento son cada vez más altas. Las jubilaciones que se están produciendo son cada vez más altas. Creo que esto está unido con el proceso de envejecimiento poblacional que tenemos, y creo que hay que hacer un balance de todas estas circunstancias para abordar de forma adecuada el sostenimiento y el futuro de las pensiones. Pero repito que están garantizadas, y no solo la percepción de la pensión, sino también, como así se ha demostrado a lo largo de la crisis, la no pérdida del poder adquisitivo. Ha sido el sector que menos ha sufrido la crisis, analizando los datos, por el factor de revalorización establecido desde el año 2014. El 0,25 ha permitido que no se pierda poder adquisitivo por parte de las pensiones. Hay bastantes preguntas sobre la cuestión de los presupuestos, pero se las resumo en una. ¿Cómo puede afectar a la economía, ¿no?, el hecho de que este año, el 2018, no se llegue a lograr aprobar los presupuestos? ¿Cómo puede afectar a los inversores? Y, por último, si esta ausencia de presupuestos generales del Estado y, por tanto, la aprobación de medidas vía decreto en el despegue que necesita Cataluña, esto sí puede afectar, ¿no?, al necesario despegue que, como decía el ministro, pues ha afectado, creo que era una cantidad de 1.000 millones, ¿no?, al PIB, ¿no? ¿Usted qué opina? Bueno, los presupuestos siguen siendo el eje central de este Gobierno. En la negociación de presupuestos se está hablando con los partidos políticos. No cabe duda que el proceso catalán
verdaderamente creado un ámbito de incertidumbre, ha retrasado esta negociación, pero el eje central sigue siendo la aprobación del presupuesto, y la aprobación del presupuesto porque en ese presupuesto van incluidas medidas que van a favorecer el crecimiento económico, van a favorecer medidas que sobre todo la aprobación de presupuestos, usted me dice que sí, que qué consecuencias podría tener el no aprobarlos. Yo más bien me referiría a por qué es bueno aprobar los presupuestos, y es porque mejora la visión, la confianza que la comunidad financiera internacional tiene sobre España. En 2017 hemos prorrogado los presupuestos del año en 2018 hemos prorrogado los presupuestos del 17, pero no cabe duda que aunque estén prorrogados, los datos los acabamos de ver y los manejamos todos, seguimos creciendo, seguimos creando empleo, el déficit se sigue reduciendo, pero hay aspectos en los presupuestos, estas medidas que favorecen el crecimiento, la actualización de la financiación de las comunidades autónomas, la actualización de las retribuciones, política salarial y ofertas públicas de los servidores públicos. Hay muchos aspectos incluidos en los presupuestos que hacen necesario su aprobación. Tenemos margen aún, tenemos margen hasta la primera semana de abril para la introducción de estos presupuestos, después ya se solaparían con la tramitación de los presupuestos del año 2019, pero repito que el eje central está en seguir manteniendo reuniones y acuerdos para la aprobación. Muy bien. Con el mercado laboral hay varias preguntas también sobre este aspecto. Si puede haber nuevas medidas de flexibilidad laboral aprovechando esta bonanza económica que usted ha comentado en su intervención para facilitar esa creación de empleo. Si la reforma laboral todavía usted cree que tiene espacio para realizar nuevas medidas de mejora y de flexibilidad. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que lo que ha llegado el momento, el encorsetamiento y la moderación salarial que ha favorecido tanto la ganancia en competitividad en estos años de crisis y que ha ayudado a la salida de la crisis, ha llegado el momento de normalización salarial, y estos creo que son acuerdos a los que deben llegar los empresarios con los trabajadores, pero al Gobierno lo que le compete ahí es dar ese clima de seguridad al empresariado, que también es la base para las futuras decisiones que va a tomar. Hay varias preguntas sobre el sistema financiero. Una es, ahora que ha pasado el periodo de prohibición de venta de Bankia, ¿no?, el lock-up, ¿usted piensa que es el momento de retomar la privatización o conviene esperar un poco? También hay otra pregunta, si piensa que Bankia puede entrar en quinielas de posibles fusiones en los próximos años. Bueno, Bankia ha vendido ya 2 paquetes de sus acciones en el mercado. El segundo, creo recordar que fue el 12 de diciembre, además con un menor descuento, con una gran demanda. Creo que esto lo permite también la evolución económica, el que se pueda vender, y lo que no cabe duda es que estos paquetes, la privatización, el siguiente paquete se va a vender en un momento adecuado que maximice la recuperación de las ayudas públicas que ha recibido Bankia. Hay otra pregunta. El mapa financiero español ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Ha sido un auténtico, por así decirlo, tsunami, ¿no?, si me permite la expresión, en las entidades financieras. Tenemos menos oferta bancaria, ¿no? Hay menos bancos tras este proceso de desaparición y concentración. Y se habla ahora mucho, de hecho hay muchos directivos, ¿no?, de entidades bancarias que hablan de la posibilidad de aparición de nuevos agentes, empresas tecnológicas, ¿no?, fintech, incluso grandes corporaciones norteamericanas tipo Google, Amazon, Facebook, que pueden entrar, ¿no? Y estas son palabras incluso del presidente de alguna entidad financiera, ¿no? ¿Cómo valora esta posibilidad de esta disrupción tecnológica, aparición de nuevos bancos que vienen del mundo de la tecnología, y cómo se puede regular esta entrada de nuevos players en el sistema financiero? Yo creo que la valoración que hago es que es una realidad. La fintech está aquí, la revolución tecnológica es una auténtica realidad que hay que amoldar y que hay que reflejarlo, y hay que
apoyar, por supuesto, la entrada de todos los jugadores que sigan las reglas del juego, y es lo que se va a pedir. El sistema financiero claramente se ha reducido en estos años. Ha habido un proceso que creo que no tiene parangón en el ámbito europeo de saneamiento, ha pasado de no confiar. Los balances de las entidades financieras creaban desconfianza y no podían acudir al crédito, y ahora nadie duda del saneamiento del sistema financiero español. Entonces está abierto a todos estos procesos, incluido por supuesto el de FinTech. Muy bien. Hay una pregunta dos preguntas que se las fusionan en una. ¿Debe hacer el Gobierno autocrítica en el proceso del Banco Popular, en la desaparición del banco? ¿Podría haber hecho el Gobierno algo, ¿no?, pues para quizá evitar esa situación? Y una vez tomada la decisión de la adquisición del banco por el otro banco, el Banco Santander, ¿cuál es su valoración sobre esta absorción? Bueno, yo creo que fue la mejor solución que se pudo dar. Creo que esa solución se pudo dar precisamente también por la situación económica que atraviesa España en este momento. En otro momento no se hubiera podido realizar. Se ha realizado cumpliendo al pie de la letra la normativa de resolución europea, sin costar un euro al erario público. Se ha realizado protegiendo los intereses de todos los depositantes, y digo todos, pequeños y grandes depositantes, y sin contagiar al resto de las entidades del sistema financiero ni a la financiación del Tesoro, y pudiendo iniciar su actividad al día siguiente. Creo que todas estas circunstancias hacen que sea una valoración de decir que fue la mejor solución que se pudo llevar a cabo. Muy bien. Dos preguntas que se las fusiono en una, sobre, si es la pregunta de siempre, ¿no?, si hay una previsión de subida de tipo de interés a corto plazo, si va a subir la inflación, y luego también respecto a la subida del precio del valor de la vivienda, que se están dando otra vez más préstamos sin llegar a los niveles de antes, pero siempre está el miedo que hemos pasado, ¿no?, ¿verdad?, de una nueva burbuja inmobiliaria. ¿Usted cree que está esta situación bajo control? ¿Está el Gobierno vacunado ante una posible nueva burbuja? Vamos a ver, yo creo que la subida de tipos que se está produciendo es motivo, desde luego, más no lo concibo como una burbuja en torno al sector inmobiliario, sino es una normalización de política monetaria que se está produciendo, más que de la percepción de crédito que tenga cada economía. El Banco Central Europeo anunció ya una normalización de la política monetaria para este año 2018, reduciendo a la mitad la compra de bonos, creando un cierto horizonte en septiembre de este año 2018 para posible finalización de esta política excepcional llevada a cabo por el Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo también señalando que existen riesgos, señalando que siempre que se cumpla al mismo tiempo el objetivo de inflación europeo, como saben, el 2%, cercano al 2%, por debajo del 2%, pero cercano al 2%, es así, por debajo pero cercano, y también, por supuesto, teniendo en cuenta que toda esta normativa europea, toda esta evolución de la política monetaria está sujeta también a las vicisitudes de, en este momento, una preocupación es la evolución del tipo de cambio. Me preguntaba exactamente, que no me acuerdo. Perdone, sobre la evolución de los tipos de interés y la burbuja inmobiliaria. Y burbuja inmobiliaria, efectivamente, se está produciendo un incremento del tipo de interés de la parte que corresponde al sector de la construcción, pero en ningún momento se observa un sobrecalentamiento. Se está produciendo un incremento, pero sobre bases muy bajas, porque el sector de la construcción bajó enormemente el peso sobre PIB, y se está produciendo un incremento, pero no vemos signos de burbuja inmobiliaria en este momento. Muy bien, hay también muchas preguntas. Usted también es secretaria, ¿no?, de la parte de apoyo a la empresa, y es una pregunta, si cabe, un poco más personal, ¿no? ¿Usted qué nivel considera que tienen nuestras empresas, las empresas españolas, en términos de gestión, ¿vale?, respecto sobre todo a los países de nuestro entorno, en Europa, en Estados Unidos, las empresas chinas? ¿Qué es lo que nos falta para llegar a este nivel? Y también la parte de emprendimiento, ¿no?, que todavía nos falta dar un pequeño salto, gran salto de calidad y cantidad para estar al nivel de los países de nuestro entorno. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión es de total respeto a semejante cantidad de pequeñas y medianas empresas que tenemos. Lo señalabas tú en tu intervención, un porcentaje por encima del 96% son pymes y lo que tenemos en España es mucha micropyme en comparación con empresas que nos rodean, que es lo que veo que, por supuesto, total apoyo al emprendimiento, porque verdaderamente los proyectos viables son los que hacen futuro, pero es necesario un crecimiento empresarial, un crecimiento de tamaño, y eso tiene que ir acompañado por la administración, de ahí la estrategia de crecimiento empresarial. Se trata de eliminar barreras para que las pequeñas empresas puedan seguir, no piensen que si crecen van a tener algún tipo de barrera que les limite llevar a cabo ese crecimiento. Se trata de mejorar en todo lo relativo al doing business, acompañando a la empresa desde facilitándole desde la creación hasta cuando decide dejar de realizar su actividad. Se trata también de aplicar la ley de garantía de unidad de mercado que protege a toda la comercialización de las empresas. En definitiva, lo que es la estrategia empresarial y también la clarificación de las ayudas que puedan tener las empresas para ejercer sus proyectos. Muy bien. Ya para terminar, no podemos dejar de preguntarle por el tema. Entonces, usted creo que es gallega, ¿no? Me parece, ¿no? Como el presidente del gobierno, que yo creo que es la única persona, ¿no? Que es en su cabeza quien va a ser el nuevo... Seguro. Quien va a ser su nuevo jefe. Entonces, bueno, pues hay varias preguntas, hasta 5 preguntas, ¿no? La primera es que si usted se ve como ministra, ¿vale? Esto es una pregunta para poner en prueba su galleguidad. Luego, si usted se inclina por un perfil más técnico que político. Y luego, ¿cuál sería el reto que va a tener el próximo ministro de Economía, sea quien sea? Ya para terminar. Vamos a ver. Contesto la primera pregunta. En absoluto me veo como ministra. Lo que estoy convencida es de que el presidente del Gobierno va a elegir el candidato, el ministro de Economía más adecuado para este momento, y creo que en la elección del anterior hemos visto que ha sido una buena elección y confío plenamente en que va a ser el ministro adecuado. Creo que en torno a este nombramiento, en torno a la sustitución, en torno a los retos de la persona, en este caso Luis de Guindos, que se va para Europa, hay varias cosas que decir. En primer lugar, la importancia que tiene el puesto de la vicepresidencia en el Banco Central Europeo. Es enormemente importante que España recupere su presencia en Europa. Es enormemente importante que se reconozca que España cuenta, que España está ahí porque se lo merece, porque es uno de los grandes países de la Unión Europea y está representado cosa que no estaba desde el año 2012. España va a estar representada en la persona de Luis de Guindos en una fase en la que creo que tiene que ir más allá de que España esté representada, en la fase, por lo que ha sido al final de mi intervención, en el proyecto europeo, por una persona que cree firmemente y que es fiel a los principios de la Unión Europea. Y por lo tanto va a hacer frente a una etapa muy importante, que es que también me he referido, de normalización de la política monetaria y todo lo que lleva consigo. Es enormemente importante en este momento que contemos con una persona de la categoría de Luis de Guindos, una persona propuesta por el presidente. Creo que la propuesta no ha podido ser más adecuada, porque, como dijo el presidente del Gobierno, aúna el rigor, la experiencia, la fidelidad a los principios de la Unión, pero además es que le avala la experiencia de toda la etapa que hemos vivido. Ha sido el que ha llevado la política económica, el que ha dictado las normas de política económica en este país en los últimos 6 años. Y no vuelvo a decir lo que éramos como país y lo que somos ahora, cómo hemos ganado la confianza del país.
en el ámbito económico, no confiaban en España y ahora no presentan ninguna duda. Por eso, de justicia que España esté representado, y creo que candidato no ha podido ser mejor. Si me permiten también, a título personal, para mí trabajar con Luis de Guindos, tengo aquí compañeros del Congreso de los Diputados y ya trabajábamos, Matilde Asián en la Comisión de Economía, en el Congreso de los Diputados, pactando leyes y totalmente dialogante. Después en 6 años llevo ya en mi relación con el ministro de Guindos en el ICO, en el Instituto de Crédito Oficial, y ahora como secretaria de Estado. Creo que es de las personas que tiene una mayor honestidad intelectual en la toma de decisiones. En momentos duros sabe la dureza, conoce perfectamente la dureza de las decisiones, pero sabe también lo que está en juego y las lleva a cabo. Creo que el Banco Central Europeo y Europa en su conjunto se va a beneficiar de este nombramiento. Seguro que sí. Pues, doña Irene, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Executive Forum. Creo que ha aportado ideas muy interesantes para el coloquio y bueno, totalmente agradecido por su presencia Un placer. aquí esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Y también quiero dar las gracias a don Alberto Durán, presidente del Club de Excelencia de la Gestión, y a don José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja. Y muchísimas gracias a los tres. Gracias.